vamos a ver el tipo de sangre que puede recibir un paciente y sangre a qué paciente le puede donar el paciente, dependiendo del grupo sanguíneo en la clasificación ABO y dependiendo de que si es positivo o negativo para el antígeno RH. Entonces, esto ya lo vimos por separado en los videos anteriores, ahorita lo vamos a ver todo en conjunto. Entonces, vamos a poner aquí tenemos el grupo sanguíneo del paciente y el paciente puede ser RH positivo o RH negativo. Entonces, el grupo sanguíneo O, el paciente puede ser RH positivo o puede ser RH negativo. Grupo sanguíneo A, el paciente puede ser A positivo o A negativo, o sea, RH positivo o RH negativo. Grupo sanguíneo B, el paciente puede ser RH positivo o RH negativo. Y grupo sanguíneo AB, el paciente puede ser RH positivo o RH negativo. Entonces, por eso pusimos la tabla así. Aquí vamos a poner los antígenos que expresa el glóbulo rojo del paciente. Vamos a poner anticuerpos en contra de ¿qué? Que van a ser anticuerpos en contra del antígeno que el paciente no tiene. Entonces, aquí van a ir los anticuerpos en contra del antígeno que el paciente no tiene. Vamos a poner la sangre que el paciente puede recibir. La sangre que si el paciente recibe va a ser una reacción hemolítica. Y la sangre y el tipo de sangre que el paciente le puede donar sangre. Entonces, el paciente tiene su tipo de sangre y a qué paciente le puede donar esa sangre. Entonces, vamos a poner aquí cómo encontramos el paciente que es grupo sanguíneo O y que es RH positivo, qué antígenos va a expresar este paciente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Si es grupo sanguíneo O, su glóbulo rojo no expresa ningún antígeno, ni el antígeno A ni el antígeno B. Y si es RH positivo, nada más expresa el antígeno RH. ¿Qué antígenos encontramos? ¿Qué antígenos expresa? Nada más el antígeno RH. Entonces, anticuerpos en contra de qué antígeno va a ser anticuerpos del paciente. Va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. Antígeno que no tiene, ¿cuál es el antígeno que no tiene? No tiene ni el antígeno A, ni el antígeno B, y ya. Entonces, pacientes con grupo sanguíneo O y que es RH positivo, tiene anticuerpos en contra del antígeno A y en contra del antígeno B. Ahorita seguimos llenando la tabla. Paciente que viene con grupo sanguíneo O y es RH negativo, entonces ya vemos que no va a expresar ni el antígeno A ni el antígeno B. Y tampoco tiene el antígeno RH porque es RH negativo. Entonces, ¿qué antígeno se expresa? Ningún antígeno. Ningún antígeno. Y por tanto va a ser anticuerpos en contra de los antígenos que no exprese. ¿Y qué antígenos no expresa? Ya vimos que no expresa ni el A ni el B, pero este tampoco expresa el antígeno RH. Y por tanto va a ser anticuerpos en contra del antígeno RH. Paciente con grupo sanguíneo A positivo, o sea, A y es RH positivo, esto quiere decir que su glóbulo rojo expresa el antígeno A, este es el antígeno A, y también expresa el antígeno RH, este es el antígeno RH. Entonces, ¿qué antígeno se expresa? Antígeno A y antígeno RH. Anticuerpos en contra de qué va a ser anticuerpos. Va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. ¿Cuál es el antígeno que no tiene? No tiene el antígeno B y ya. Pacientes con grupo sanguíneo A negativo. Si es A negativo es que no expresa el grupo RH, el antígeno RH, pero se expresa el antígeno A. Entonces, ¿qué antígeno se expresa? Expresa el antígeno A. ¿Qué antígenos no expresa? No expresa ni el antígeno B ni el antígeno RH, y por tanto va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no expresa, que es el antígeno B y el antígeno RH. Paciente con grupo sanguíneo B expresa nada más el antígeno B. Entonces, este es el glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo B y expresa nada más el antígeno B. Ese es el antígeno B, que es diferente al antígeno A. Entonces, ¿qué antígenos va a expresar? El antígeno B. Y si es RH positivo, entonces también expresa el antígeno RH. Pacientes con grupo sanguíneo B, pero que es RH negativo, nada más expresa el antígeno B, pero no expresa el antígeno RH. Entonces, paciente con grupo sanguíneo B y RH positivo va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. ¿Y cuál es el antígeno que no tiene? No tiene el antígeno A. Paciente con grupo sanguíneo B y que es RH negativo va a ser anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. ¿Y cuál es el antígeno que no tiene? No tiene ni el antígeno A ni el antígeno RH. Paciente con grupo sanguíneo AB, este es un paciente que en su glóbulo rojo expresa tanto el antígeno A como el antígeno B. Entonces, antígeno A y antígeno B, antígeno A, antígeno B. Y si es RH positivo, también expresa el antígeno RH. Entonces, este también expresa el antígeno RH. Pero este paciente que es RH negativo no expresa el antígeno RH. Y si no expresa el antígeno RH, entonces va a ser anticuerpos en contra del antígeno RH. Este no.
Entonces, los pacientes que son RH negativos tienen anticuerpos en contra del antígeno RH. Paciente que es RH positivo no tiene anticuerpos en contra del antígeno RH. Ahora, paciente que tiene grupo sanguíneo en la clasificación O, A, B o AB, o sea, cualquiera de estos, va a tener anticuerpos en contra del antígeno que no tiene. Paciente con grupo sanguíneo O no tiene antígeno A ni antígeno B, entonces tiene anticuerpos en contra de estos. Paciente con grupo sanguíneo A tiene anticuerpos en contra del antígeno B porque es el antígeno que no tiene. Paciente con grupo sanguíneo B tiene anticuerpos en contra del antígeno A, independientemente de si es RH positivo o RH negativo. Paciente con grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos en contra del antígeno A ni del antígeno B porque él expresa los dos, pero si es RH negativo va a tener anticuerpos en contra del antígeno RH. Entonces, el antígeno A y el antígeno B son independientes del antígeno RH. El paciente puede tener anticuerpos en contra del RH, independientemente de que si tiene anticuerpos en contra del antígeno A o en contra del antígeno B. Esto ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces, estos son los antígenos que expresa cada uno de estos pacientes. Estos son los anticuerpos que podemos encontrar, o sea, anticuerpos en contra de esto en cada uno de los pacientes. Ahora vamos a ver qué tipo de sangre puede recibir el paciente y qué tipo de sangre no puede recibir el paciente. Entonces, el paciente no puede recibir el tipo de sangre que vaya a ser hemólisis. O sea, el paciente va a destruir a la sangre, va a hacer hemólisis de la sangre si en el glóbulo rojo que le estamos poniendo, o sea, porque le estamos poniendo sangre y en la sangre contiene glóbulos rojos. Entonces, si en los glóbulos rojos que le estamos poniendo al paciente está el antígeno que el paciente no tiene, o sea, está el antígeno en contra del cual el paciente tiene el anticuerpo, el paciente va a hacer hemólisis de esa sangre. Entonces, cuando el paciente va a hacer hemólisis, va a ser si le damos sangre que contenga el antígeno que el paciente no tiene, o sea, que contenga el antígeno con el cual el paciente tiene un anticuerpo. Entonces, paciente con grupo sanguíneo O, ¿qué antígeno no tiene? No tiene el antígeno A ni el antígeno B, si es O positivo. Entonces, no le podemos dar sangre que sea A ni sangre que sea B, porque va a ser hemólisis. Y esto es independientemente de que si es RH positivo o RH negativo. Entonces, si es un paciente que es grupo sanguíneo O y le damos sangre que sea tipo A o tipo B, el paciente va a hacer hemólisis. También si le damos sangre AB. Si le damos sangre que contenga el antígeno que el paciente no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B. ¿Y qué sangre contiene antígeno A y antígeno B? El sangre tipo A, sangre tipo B y sangre tipo AB contienen antígenos que el grupo sanguíneo O no tiene. Antígenos que el grupo sanguíneo O no tiene. Entonces, si le damos sangre que sea A, B o AB, al paciente que es grupo sanguíneo O, va a ser hemólisis. Y eso es independientemente de su grupo RH. Ahora, si al paciente que tiene grupo sanguíneo RH negativo, le damos sangre que sea RH positiva, independientemente de qué sangre le dimos, si es sangre O, AB, B, independientemente de qué sangre le dimos, el simple hecho de que sea RH positivo, la sangre que le dimos al paciente que es O RH negativo va a ser hemólisis nada más por ser RH positivo. El paciente que es O y es RH positivo, nada más le podemos dar sangre que sea O, pero puede recibir sangre que sea RH positivo o RH negativo. Entonces, este paciente no va a hacer hemólisis si le damos grupo sanguíneo que sea O, pero que sea RH positivo. Entonces, paciente que es O puede recibir sangre nada más tipo O, nada más tipo O. Ya vimos que va a hacer hemólisis si le damos sangre tipo A, tipo B o tipo AB. Y si es un paciente que es RH positivo, puede recibir sangre que sea O RH positiva o que sea O RH negativa. Mientras que el paciente que es O negativo, nada más puede recibir sangre que sea O negativo, o sea, O RH negativo. Porque si le damos sangre, aunque sea O, aunque sea de su mismo tipo sanguíneo, aunque sea O, pero si es RH positivo, el paciente que es O negativo tiene un anticuerpo en contra del RH. Entonces, a ese paciente, aunque sea O, no le podemos dar O que sea RH positivo. Nada más se le puede dar O que sea RH negativo. Entonces, por eso aquí no le podemos dar sangre que contenga el antígeno RH. Esto es independientemente de que si es sangre A positiva, B positiva, o sea, positivo es que tiene el RH, AB positivo o que sea O positivo, aunque sea O, si es positivo, o sea, si es RH, no se le puede dar al paciente que es O negativo. Un paciente con grupo sanguíneo A, entonces no le podemos dar sangre que contenga el antígeno que el paciente no tiene. Pacientes con grupo sanguíneo A
no contiene el antígeno B, por tanto tiene anticuerpos en contra del antígeno B. ¿Qué sangre contiene antígeno B? ¿Qué sangre expresa el antígeno B? Paciente con grupo sanguíneo B tiene antígeno B y paciente con grupo sanguíneo AB tiene antígeno B. Entonces no le podemos dar al paciente con grupo sanguíneo A, no le podemos dar sangre tipo B ni sangre tipo AB, porque son los que contienen el antígeno B. Y tampoco le podemos dar sangre que contenga RH positivo al paciente que es RH negativo. El paciente que es RH negativo tiene anticuerpos en contra del antígeno RH. Entonces no se le puede dar ningún tipo de sangre que contenga RH positiva. ¿Qué sangre sí se le puede dar? Se le puede dar sangre que no contenga el antígeno B. ¿Qué sangre no contiene el antígeno B? La sangre tipo O y la sangre tipo A no contienen el antígeno B. Entonces se le puede dar sangre tipo A o sangre tipo O, sangre tipo A o sangre tipo O. Al paciente que es RH positivo y es A, se le puede dar sangre tipo A con RH positivo o con RH negativo. Y el paciente que es sangre tipo A, RH positivo, también se le puede dar sangre tipo O, RH positivo o RH negativo. Pero el paciente que es sangre tipo A negativo, nada más se le puede dar sangre tipo A con RH negativo o sangre tipo O, RH negativo. Porque aunque le demos sangre tipo A o sangre tipo O, pero que sea RH positivo, nada más porque es RH positivo, o sea, nada más porque el glóbulo rojo del paciente que está donando la sangre, si es O positivo o si es A positivo, como su glóbulo rojo va a tener el antígeno RH y como este paciente que es A negativo tiene anticuerpo contra el antígeno RH, aunque sean del mismo grupo, si es RH negativo el paciente y el paciente que está donando sangre es RH positivo, el paciente que está recibiendo sangre va a atacar al antígeno RH del paciente que está donando la sangre, aunque sea el mismo grupo sanguíneo. Entonces, paciente con RH negativo y grupo sanguíneo A solo puede recibir grupo sanguíneo A o el O, pero que sean RH negativos. Si le damos cualquier tipo de sangre, aunque sea O o aunque sea A y es RH positivo, va a atacar a la sangre y va a hacer hemólisis. Paciente con grupo sanguíneo B, no le podemos dar sangre que contenga antígeno A. Entonces, ¿qué sangre contiene antígeno A? ¿Qué sangre contiene antígeno A? El paciente con grupo sanguíneo A y el paciente con grupo sanguíneo AB. Entonces, no se le puede dar sangre que sea A, ni sangre que sea AB. Sangre que sea A, ni sangre que sea AB. Y el paciente que viene con grupo sanguíneo B, que es RH negativo, tampoco se le puede dar sangre que contenga el antígeno RH. Entonces, ningún tipo de sangre que contenga el antígeno RH. Ahora, ¿qué sangre puede recibir? Paciente con grupo sanguíneo B nada más puede recibir sangre que contenga su mismo antígeno. ¿Qué sangre tiene el antígeno B? O sea, su mismo antígeno. El sangre tipo B o sangre que no tenga antígeno. ¿Qué sangre no tiene antígeno? Sangre tipo O. Entonces, nada más puede recibir sangre tipo O sangre tipo B. Sangre tipo O sangre tipo B. El paciente que es RH positivo y tipo de sangre B puede recibir sangre tipo O con RH positivo o con RH negativo. Paciente que es tipo de sangre B positivo puede recibir sangre tipo B, RH positivo y RH negativo, porque no tiene anticuerpos en contra del RH. En cambio, el paciente que es grupo sanguíneo B, puede recibir sangre tipo O sangre tipo B, pero nada más que sean RH negativos, porque este paciente sí tiene anticuerpos en contra del RH. Entonces, sangre tipo O negativo, sangre tipo O sangre tipo B negativo. Si al paciente con sangre tipo B le damos, aunque sea sangre tipo O sangre tipo B, pero es RH positivo, la va a atacar. Entonces solo se le puede dar sangre tipo B, que sea, sangre tipo B o sangre tipo O, que sea RH negativo. Pacientes con grupo sanguíneo AB, no se le puede, se le puede dar todo tipo de sangre, dependiendo del RH. Entonces, si es un paciente con grupo sanguíneo AB y es RH positivo, puede recibir todo tipo de sangre. Puede recibir todo tipo de sangre. Y si es paciente RH negativo, pero es grupo sanguíneo AB, puede recibir todo tipo de sangre que sea RH negativo. O sea, puede recibir O negativo, puede recibir A negativo, puede recibir B negativo o puede recibir AB negativo, pero no puede recibir cualquier tipo de sangre que sea RH positivo. Entonces, ¿con qué tipo de sangre nos va a hacer reacción hemolítica? Con cualquier tipo de sangre, con todo tipo de sangre que sea RH negativo, que sea RH positivo. Y el paciente con grupo sanguíneo AB y RH positivo no va a hacer hemólisis con nada.
Entonces, paciente con grupo sanguíneo AB puede recibir sangre, ya sea O, sea A, sea B o sea AB. Si es grupo sanguíneo RH positivo, no importa si es RH positivo o RH negativo, puede recibir todo tipo de sangre. Pero si es paciente con RH negativo y el AB, puede recibir tipo de sangre de cualquiera del A, del B, del AB o del O, pero que sean RH negativos. Si es cualquiera de estos tipos, pero es RH positivo, la va a atacar. Aunque sea O, B, AB, lo que sea, si es RH positivo, la va a atacar. Porque tiene el antígeno RH y el paciente tiene un anticuerpo. Tiene un anticuerpo en contra del antígeno RH, entonces la va a atacar. Ahora, ¿qué tipo de sangre puede, o a qué paciente se le puede donar este tipo de sangre del paciente? Entonces, paciente que es O positivo, ¿a qué paciente le puede donar sangre? Entonces, aquí está la sangre que puede recibir. ¿Qué paciente puede recibir O positivo? ¿Qué paciente puede recibir O positivo? Este paciente. ¿Qué paciente es este? O positivo. Entonces, O positivo. ¿Qué otro dice O positivo? Este es O positivo. ¿Qué paciente es este? A positivo. A positivo. O sea, A y que tenga el RH positivo. ¿Qué otro puede recibir O positivo? O positivo. Este es O positivo. ¿Qué paciente es este? B positivo. B positivo. ¿Qué otro paciente puede recibir sangre O positiva? Este puede recibir sangre O positiva. AB positivo. AB positivo. Entonces, paciente con grupo sanguíneo O, como ya vimos, le puede donar sangre a cualquier tipo de sangre, o sea, O, A, B o AB, pero que sean RH positivos. Tienen que ser RH positivos. Paciente con grupo sanguíneo O negativo, ¿a qué tipo de sangre le puede donar sangre? Entonces, ¿quiénes son O negativo? ¿Quiénes aquí pueden recibir O negativo? Entonces, O negativo es de aquí. ¿Quién es O positivo? O positivo. ¿Quién más puede recibir O negativo? Este paciente, que es O negativo. Paciente que puede recibir O negativo, este de aquí. Paciente A positivo. Este, paciente A negativo. Este que es O negativo. Paciente B positivo. Este de aquí, O negativo. Paciente B negativo. Entonces vamos con A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. ¿Qué otro? ¿Qué otro puede recibir sangre O negativo? Este puede recibir todos. Entonces AB positivo. Y este, O negativo, AB negativo. Entonces este paciente, el paciente que es O negativo, le puede dar sangre a todos los tipos de sangre, independiente de que si es O, A, B o AB, e independientemente de que si es RH positivo o RH negativo. Este paciente, el O negativo, el O positivo nada más le puede dar sangre a todo tipo de sangre, que sea O, A, B o AB, pero que sean RH positivos. Entonces aquí tienen que ser RH positivos. Este puede ser RH negativo o RH positivo. Paciente con grupo sanguíneo A positivo, ¿a qué tipo de sangre le puede donar sangre? Entonces, ¿quiénes pueden recibir sangre A positiva? Sangre A positiva, este. ¿Quién es este paciente? A positivo. A positivo. ¿Qué otro es A positivo? A positivo, A positivo. Este es A positivo, este puede recibir sangre de todos. Entonces, AB positivo. AB positivo. Y ya. Paciente con grupo sanguíneo A negativo, ¿a qué pacientes le puede donar sangre? O sea, ¿quiénes aquí aceptan A negativa? Entonces, paciente con grupo sanguíneo aquí A, este puede recibir sangre A positivo. Aquí no lo puse, pero este puede recibir RH positivo o RH negativo. Entonces, paciente con grupo sanguíneo A positivo puede recibir sangre que sea RH positiva o RH negativa. Paciente con grupo sanguíneo aquí A negativo y RH negativo puede recibir sangre A negativa. Entonces, ¿será aquí? Sí, aquí. A positivo, A negativo. Esto iba aquí. Paciente con grupo sanguíneo A negativo, ¿a qué otro paciente le puede donar sangre? ¿Qué otro dice aquí A negativo? Este dice todos, entonces este paciente es AB positivo. AB positivo. ¿Y qué otro dice A negativo? Este de aquí, que es AB negativo. AB negativo. Entonces le puede donar sangre nada más al A y al B, y puede ser RH positivo o RH negativo. En cambio, el paciente que era grupo sanguíneo A positivo, nada más le puede dar sangre al grupo A o al grupo AB, pero que sea RH positivo. Paciente con grupo sanguíneo B,
Entonces, ¿quién puede recibir sangre que sea B positiva? ¿Quiénes aquí dicen B positivo? Entonces, B positivo, este de aquí. ¿Qué paciente es este? B positivo. ¿Qué otro puede recibir sangre B positiva? Este de aquí que dice todos, que es AB positivo. AB positivo. ¿Qué otro puede recibir sangre AB positiva? Son todos. ¿Qué paciente puede recibir sangre AB negativo? Sangre AB, sangre B. Sangre B negativo. No sé si dije sangre AB, pero era sangre B. ¿Qué paciente puede recibir sangre B negativa? Entonces, ¿quiénes aquí tienen B negativo? B negativo, B negativo, B negativo. Este paciente tiene B negativo. ¿Qué paciente es este? B positivo. B positivo. ¿Qué otro paciente aquí puede recibir sangre B negativa? B negativo. ¿Qué paciente es este? B negativo. B negativo. ¿Qué otro paciente puede recibir sangre B negativo? Este de aquí que dice todos, que es AB. Y este que dice B negativo, que es AB negativo. Entonces, A, B. Estos van aquí. Los puse arriba, pero iban aquí. B negativo, B positivo, AB positivo, AB negativo. Entonces, paciente con grupo sanguíneo B le puede donar, con B negativo le puede donar sangre a los pacientes que sean B o que sean AB y pueden ser RH positivos o RH negativos. En cambio, el paciente con grupo sanguíneo B positivo nada más le puede donar sangre al paciente que es grupo B o grupo AB, pero que son RH positivos. Paciente con grupo sanguíneo AB, ¿a qué paciente le puede donar sangre? Entonces, ¿quién aquí tiene AB positivo? AB positivo nada más es este que dice todos. Entonces, le puede donar sangre nada más al que es AB positivo. ¿Y a qué paciente se le puede donar sangre que es AB negativa? Paciente que aquí diga AB negativo. ¿Qué paciente dice aquí AB negativo? Este que dice todos, que es AB positivo, y este que dice AB negativo, que es AB negativo. AB positivo y AB negativo. Entonces, ya en los videos anteriores vimos, dependiendo del tipo de sangre, nada más, o sea, del tipo de sangre que es A, B, AB o el O, qué sangre se le puede dar al paciente y qué sangre o a qué paciente, a qué tipo de sangre se le puede donar la sangre del paciente. Lo mismo para el RH. Ahora que estamos combinando todo, porque el paciente viene con un tipo de sangre y también viene con un tipo de RH, si es positivo o negativo. Entonces, paciente con grupo sanguíneo O positivo le puede dar sangre a todo tipo de sangre A, B, AB o O, pero que sean RH positivos, porque si se lo da a un RH negativo, por el simple hecho de que este es RH positivo y el paciente que es RH negativo puede tener un anticuerpo en contra del RH positivo, va a ser hemólisis. Entonces, pacientes que son RH positivos, nada más le puede dar sangre a pacientes que también son RH positivos. Entonces vamos a poner aquí las reglas. Aquí es el paciente. Si el paciente es RH positivo, le puede dar sangre nada más a los que son RH positivos. Y el paciente que es RH negativo, le puede dar sangre ya sea RH positivo o RH negativo. Porque como es RH negativo no tiene el antígeno y entonces nadie lo va a atacar por no tener el antígeno RH. Entonces, paciente que es RH positivo, nada más le puede dar sangre a los que son RH positivos. Por eso aquí nada más tenemos positivos, para aquí cuando tenemos positivo, entonces positivo y aquí todos son positivos. Positivo y aquí todos son positivos. Positivo, 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 positivo. En cambio, el RH que es negativo le puede dar sangre a todos. Entonces aquí, los que son RH negativos, aquí tenemos positivos y tenemos negativos. RH negativo tenemos positivos y tenemos negativos. RH negativo tenemos positivos y negativos. Negativo tenemos positivo y negativo. Entonces, RH que es positivo le puede dar sangre a todos los que sean RH positivos, nada más viendo el RH. Paciente que es RH negativo le puede dar sangre al RH positivo y al RH negativo. Pero no es nada más así de fácil, también hay que ver el grupo sanguíneo. Entonces ya vimos que el grupo sanguíneo O nada más puede recibir sangre que sea grupo sanguíneo O. Paciente que es grupo sanguíneo O le puede dar sangre a todos los que sean, a todos, o sea, O, A, B o el AB, pero hay que también checar el RH. Paciente con grupo sanguíneo O y que es RH negativo le puede dar sangre literal a todos, porque es RH negativo y nadie lo va a atacar, y porque es O y nadie lo va a atacar, porque no tiene ni antígeno A ni antígeno B. Paciente con grupo sanguíneo A positivo, bueno, grupo sanguíneo A, entonces nada más puede recibir sangre que sea O sangre que sea A, y como es positivo,
puede recibir sangre, me faltó poner esta regla, RH positivo recibe sangre RH positiva o RH negativa. Entonces sangre que es RH positiva puede recibir sangre RH positiva y RH negativa. Entonces aquí si tenemos uno que es RH positivo, puede recibir sangre que sea positiva o que sea negativa. Paciente con grupo sanguíneo A recibe sangre que es RH positiva o RH negativa, pero tiene que ser tipo de sangre A o tipo de sangre O, pero puede ser RH positiva o RH negativa. Entonces esta fue una regla, esta fue otra regla, esta es otra regla, y la otra regla es que el paciente con RH negativo solo recibe sangre que sea RH negativa. Entonces pacientes con grupo sanguíneo, digamos este grupo sanguíneo B negativo, solo puede recibir sangre que sea negativa. Y ya vemos que puede ser nada más O o B, pero apodícticamente, o sea, necesariamente tiene que ser negativa. Entonces, pues todo esto ya lo vimos en los videos anteriores. Aquí está llenada la tabla, ya no voy a decir toda la tabla. Ahora el paciente, o sea, como regla general, si es un paciente que es RH positivo, puede recibir RH positivo, puede recibir sangre que sea RH negativa, pero hay que ver su grupo sanguíneo. Paciente que es RH negativo, nada más puede recibir sangre que sea RH negativa. Entonces, independientemente del grupo sanguíneo que es el paciente, no le podemos dar sangre que sea RH positiva. Paciente que viene con grupo sanguíneo positivo y quiere donar sangre, nada más le puede donar sangre a los pacientes que son RH positivos. Y obviamente pues hay que checar su grupo sanguíneo, pero en principio nada más le puede dar sangre a los que son RH positivos. Paciente con grupo sanguíneo RH negativo, le puede dar sangre tanto al paciente que es RH positivo como al paciente que es RH negativo. Aquí ya la única limitante es el grupo sanguíneo, que hay que verlo. Y pues esto ya está aquí en la tabla. Entonces paciente, digamos un paciente que es grupo sanguíneo A negativo, ¿a qué paciente le puede dar sangre? Le puede dar sangre, como es RH negativo, le puede dar sangre a un paciente que es RH positivo y un paciente que es RH negativo. Pero como es grupo sanguíneo A, entonces le puede dar sangre a paciente que sea grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo AB, o sea, pacientes que contengan su mismo antígeno. ¿Qué pacientes contienen su mismo antígeno? El paciente con grupo sanguíneo A y el paciente con grupo sanguíneo B. Entonces, paciente con grupo sanguíneo AB, ¿a qué pacientes le puede donar? ¿A qué pacientes le puede donar? A o AB, y dijimos positivo o negativo. ¿Y sangre de quién puede recibir? Como es negativo, solo puede recibir sangre que sea RH negativo. Y solo puede recibir sangre que tenga su mismo antígeno o que no tenga antígeno. ¿Quién es su mismo antígeno? Antígeno A. Entonces nada más puede recibir sangre tipo A o sangre tipo O, pero los dos tienen que ser RH negativos. Y pues así nos vamos con toda la tabla. Entonces esas son las reglas. Paciente con RH positivo le da sangre a los RH positivos nada más. Paciente con RH negativo le da sangre a los RH positivos y RH negativos. Paciente con RH positivo puede recibir sangre RH positiva o RH negativa. Paciente con RH negativo puede recibir sangre nada más RH negativa. Y ya las únicas limitantes son pues el grupo sanguíneo. Entonces hay que ver el RH y pues también hay que ver el grupo sanguíneo. Nos vemos en el siguiente video.